Buenas gente, buenas. ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una reacción a un video que trata de 7 veces que México enfrentó y derrotó a distintos soldados de diferentes naciones. Así que vamos a darle. México en su historia ha librado muchos combates increíbles y algo que destaca es a las diferentes naciones a las que se ha enfrentado al paso del tiempo en guerras e intervenciones. Es por eso que en este video veremos sobre 7 combates en donde soldados mexicanos se enfrentaron y vencieron a soldados de diferentes nacionalidades, ya fuesen parte de una guerra o como tropas voluntarias enviadas a combatir, y que veremos a continuación en un breve resumen de cada batalla. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, ya que con eso me ayudas mucho. Sin nada más que decir, empecemos. Combate del Fortín de la Barra, 1829, México-España. En julio de 1829 salió desde la isla de Cuba una expedición militar de 3.500 españoles bajo el mando de Isidro Barradas con el fin de empezar la reconquista de México, por lo que estos llegaron al puerto de Tampico en el estado de Tamaulipas, donde desembarcaron y empezarían a ocupar las ciudades fácilmente, entre ellas la ciudad de Tampico, tras lo que el ejército mexicano se fue preparando para contraatacar, y después de unas escaramuzas en las que se enfrentaron las tropas mexicanas de Antonio López de Santa Anna contra las tropas españolas, que se prolongaría por varios días en distintas escaramuzas. Las tropas de Isidro Barradas estaban en desventaja porque una peste de fiebre amarilla había matado a varios de sus hombres y un ciclón había afectado aún más sus posiciones, pero también ese ciclón destruyó una parte del cuartel mexicano, inundando además el campo de operaciones. El último reducto para tomar era el llamado Fortín de la Barra, donde se mantenía a la defensiva 600 españoles con 4 piezas de artillería. Tras la toma de la ciudad de Tampico por las tropas de Santa Anna, estos ofrecían la rendición del fortín el 8 de septiembre, pero los españoles se negaron, por lo que la tarde del 10 de septiembre... Bueno, a ver, si mal no estoy, esta fue la última vez que España intentó reconquistar México, porque tenía entendido que desde que México se independizó, España no los reconoció y los quiso reconquistar en varias ocasiones, siendo esta la más famosa. Y tengo entendido que fue también la última vez que los españoles intentaron atacar, o sea, reconquistar México. Empezarían los ataques mexicanos al fortín. Santa Anna, con temor de que llegaran refuerzos españoles desde Cuba, mandó a 1.000 hombres en 2 columnas de infantería para atacar el fortín. La batalla duró horas hasta caer la noche, e increíblemente los españoles resistieron fuertemente, además de que la lluvia dificultaba a las tropas mexicanas avanzar. Ya para la madrugada del 11 de septiembre se habían hecho 11 ataques mexicanos al fortín, donde se llegó a luchar cuerpo a cuerpo, pero estos fueron repelidos por los españoles. Al amanecer del 11 de septiembre llegaron 1.000 soldados mexicanos más de refuerzo, y tras verse superados, las tropas españolas decidieron aceptar la capitulación. Tras la toma del Fortín de la Barra, se daba por concluida la victoria de Tampico el 11 de septiembre de 1829 y el fin de los intentos de reconquista española de México. Batalla de Puebla, México-Francia. Es imposible no mencionar a la famosa Batalla de Puebla, donde aquel 5 de mayo de 1862, las tropas mexicanas de más de 5.000, al mando del general Ignacio Zaragoza, se enfrentaron a 6.000 soldados del Imperio. La famosa Batalla de Puebla fue una de las tantas intervenciones francesas que hubo y fue la primera derrota de España también en casi 50 años, siendo la última derrota que habían sufrido en la batalla de Waterloo, por ahí de 1815 más o menos, que era cuando Napoleón Bonaparte todavía era emperador francés. Francés bajo el mando del general Charles Ferdinand, el conde de Lorenzes, que venía con el propósito de ocupar la capital del país y establecer un imperio bajo control francés. Pero ese día, el 5 de mayo, las tropas francesas tendrían primero que derrotar a las tropas mexicanas y tomar los fuertes de Loreto y Guadalupe, que impedían el avance francés a la ciudad de Puebla, ya que si caía esta ciudad, los franceses avanzarían sin problemas a la Ciudad de México. Así que desde las 11 de la mañana,
las tropas, en su mayoría franceses, unos 4.000, se enfrentarían contra los mexicanos en las colinas de los Fuertes. Tras 3 intentos fallidos y después de 5 horas de duro combate en tratar de tomar los fuertes de Loreto y Guadalupe, los franceses salieron huyendo, perseguidos por la caballería mexicana de 500 jinetes, terminando con una gran victoria mexicana. Esta es una de las batallas más famosas en la historia de México y también de las más importantes porque retrasó por un año la invasión francesa. Aún así la guerra continuó, pero esta batalla dio ánimos y patriotismo a los mexicanos, porque solo era el inicio de varias batallas como las que veremos a continuación. Batalla de Ixmiquilpan, 1865, México, Legión Belga. Siguiendo con la intervención francesa, También, esto, si no estoy mal, fue para hacer... Esta vez que llegaron los soldados belgas fue para hacerle guardia a la que era emperatriz del Segundo Imperio Mexicano, que era la esposa de Maximiliano de Habsburgo, que era el emperador del Segundo Imperio Mexicano. Carlota, si no estoy mal, se llamaba la emperatriz. En 1864 llegaron a México un contingente de unos 1.600 belgas, algunas fuentes dicen que eran 3.000, enviados por el rey Leopoldo I de Bélgica. Estos llegaron a México con el fin de ser la guardia personal de la emperatriz Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo, que era la emperatriz del Imperio Mexicano. Estos fueron conocidos como la Legión Belga, y en su tiempo en México, aparte de cuidar la residencia de los emperadores, también fueron enviados a combatir a los estados de Hidalgo y Michoacán, donde tendrían algunas batallas, como la batalla de Tacámbaro en abril o la batalla de Loma en julio de 1865. Ya para el 24 de septiembre de ese año, un destacamento de 350 belgas, bajo las órdenes del belga de Alfred Barón Vander, habían salido del poblado de Tula en Hidalgo para dirigirse a Ixmiquilpan, igual en ese estado, teniendo que caminar por varias horas. Ya para el 25 de septiembre, los belgas se encontraron que en el pueblo de Ixmiquilpan habían 250 soldados mexicanos para la defensa, donde el comandante belga mandó a sus hombres a tomar el poblado, iniciando la batalla de Ixmiquilpan, como sería conocida, dándose un combate entre los mexicanos y las tropas belgas, pero estos fueron repelidos, sufriendo 70 muertos, a lo que se tuvieron que retirar de nuevo al poblado de Tula. Esta fue la última batalla librada por la Legión Belga y una de sus peores derrotas en la campaña. Ya para 1866, una buena parte de los belgas fueron regresados a su país tras empezar el retiro de las tropas de México, aunque todavía un destacamento se quedó en México hasta 1867 y algunos se quedaron a vivir en el país, más en el poblado de Tacámbaro. Alrededor de 700 belgas fallecieron durante los 3 años en servicio en México. Batalla de Juchitán, México, tropas argelinas. Continuando con la intervención francesa, habían llegado al país desde 1862 varios regimientos de suevos argelinos del país de lo que hoy es Argelia, en África. Estos habían participado en la batalla de Puebla, donde fueron derrotados duramente, pero tras haber caído la Ciudad de México en 1863, ya tenían en México 10.000 suevos argelinos. Estos eran el cuerpo élite francés, conocidos en una gran parte de Europa por ser temidos soldados a la hora del combate, a lo que también participarían en las campañas militares en México. Pero sin duda la mayor derrota de los suevos en México fue por un pueblo llamado Juchitán en el estado de Oaxaca. Ya tengo un video donde hablo solo de esa batalla, pueden verlo en los videos del canal. A inicios de septiembre de 1866 llegó un batallón de suevos llamado Cola del Diablo de 1.300 soldados, en su mayoría argelinos, para someter al poblado de Juchitán, que se rehusaba en unirse y jurar lealtad al Imperio Mexicano. El 5 de septiembre de 1866 tendrían la batalla de Juchitán, donde el pueblo juchiteco, conformado por un batallón de 500 hombres llamado Batallón Zaragoza, junto con 4.000 pobladores civiles, se enfrentarían contra el regimiento de argelinos. Cabe mencionar que no participarían la mayoría de los voluntarios de Juchitán, solo unos 2.000. La batalla, que había iniciado desde la mañana, se prolongó hasta la tarde, cuando el regimiento de suevos trató de escapar por unos pantanos lodosos, pero fueron alcanzados por los juchitecos y terminaron siendo derrotados. Al final del día, el batallón de suevos sufrieron de 600 a 800 muertos. El resto logró escapar a Tehuantepec. Esta es considerada la mayor derrota de los suevos argelinos en México.
Batalla de Nochistlán, 1866. México, tropas austrohúngaras. En 1864 empezarían a llegar a México un contingente de tropas austríacas y húngaras enviadas desde el Imperio Austriaco como apoyo al emperador Maximiliano de Habsburgo, que era el emperador del Segundo Imperio Mexicano y era austriaco. Estos llegaron a enviar a más de 7.000 austrohúngaros, que sería conocida como la Legión Austrohúngara, que tenían la misión de ser como una guardia personal del emperador y también en participar en las campañas militares contra los mexicanos. Ya en 1866, Napoleón empezaría a retirar a una buena parte de las tropas francesas de México, pero la legión austriaca, al menos la mayoría, permanecía leal al emperador Maximiliano. Una parte de las tropas austrohúngaras fueron enviados al estado de Oaxaca para pacificar las ciudades que aún estaban en contra del imperio y de capturar al general Porfirio Díaz, que ya empezaba a reunir a un ejército para tomar de nuevo la ciudad de Oaxaca. El 22 de septiembre de 1866, Porfirio Díaz y su hermano Félix Díaz se dirigían con 300 jinetes, la mayoría reclutas, al poblado de Nochistlán, ya que se enteraron de que un grupo de 100 jinetes austrohúngaros habían salido del poblado de Yahuitlán para dirigirse al poblado de Nochistlán, y Porfirio Díaz los quería enfrentar ahí, llegando en la mañana del 23 de septiembre, pero se enteraron que los jinetes austrohúngaros se dirigían de nuevo al poblado de Yahuitlán. Al enterarse de que venía la caballería mexicana, que los superaba en número, a lo que Díaz y sus hombres fueron rápidamente a alcanzarlos y lo logró, llegándose a dar la batalla de Nochistlán entre la caballería mexicana y los austrohúngaros. Ambos bandos combatieron valientemente. Porfirio Díaz los rodeó en 2 columnas de caballería, pero la caballería húngara logró retirarse ordenadamente, pero con fuertes pérdidas, 40 bajas. Aún así lograron llegar al poblado de Yahuitlán, terminando con victoria para Porfirio Díaz. Esta sería la primera de una serie de victorias para Díaz, ya que el 3 de octubre de ese año, Porfirio Díaz derrotó a las tropas imperialistas en la batalla de Miahuatlán, y el 18 de octubre volvió a derrotar a los imperialistas en la batalla de la Carbonera. En esta batalla Porfirio Díaz tomó prisioneros a 500 soldados austriacos. Bueno, 500 de los austriacos. Bastantes. Y la verdad, impresionantemente, y de forma también impresionante, obviamente, que Díaz haya tenido una serie de victorias durante la intervención francesa. Y la verdad, sí tuvieron suerte de que Napoleón empezó a retirar gran parte de las tropas, porque si no, a lo mejor y México hubiera terminado mucho más difícil para poder sacarse del control francés. O sea, sí me explico, ¿verdad? Batalla del Carrizal, 1916. Batalla del Carrizal. Esa es una de las tantas batallas en las que los mexicanos derrotaron a los estadounidenses. Y esta se dio porque Francisco Villa intervino, no militarmente, sino atacó un poblado de Estados Unidos, lo que molestó a los estadounidenses. México, Estados Unidos. Tras el ataque del mexicano Pancho Villa al poblado... Sí, si no estoy mal, fue por eso. Vamos a checarlo de todos modos. Batalla del Carrizal, 1916, México, Estados Unidos. Tras el ataque del mexicano Pancho Villa al poblado estadounidense de Columbus el 9 de marzo de 1916, los estadounidenses se indignaron por ese ataque y empezaron la que sería llamada la Expedición Punitiva, con el fin de capturar a Pancho Villa, donde se llegó a movilizar hasta 10.000 estadounidenses en el norte mexicano, específicamente en el estado de Chihuahua. Tras unas semanas de búsqueda, llegaron al poblado del Carrizal un grupo de 200 estadounidenses bajo el mando de Charles Trumbull el 21 de junio de 1916, ya que pensaron que en ese poblado se encontraba Pancho Villa, pero no, ahí solo estaban un destacamento de unos 150 mexicanos bajo el mando de Félix Uresti Gómez. El general Charles Trumbull le había pedido a este que lo dejara pasar, que era una orden, pero Félix se negó rotundamente. Tras esa negativa de dejarlos pasar, ambos bandos se retiraron y tomaron sus posiciones para iniciar el combate, dando inicio a la batalla del Carrizal. Tras iniciar el combate, desgraciadamente el capitán Félix fue muerto, pero poco después también fue muerto el general Charles Trumbull, y la batalla se prolongó hasta por 3 horas. Los estadounidenses, tras perder a varios de sus oficiales, decidieron retirarse saliendo derrotados. La mayoría escapó al desierto. Tras terminada la batalla, las bajas estadounidenses fueron de 50 muertos y 27 prisioneros, además de confiscarles varias armas. Los mexicanos sufrieron 27 bajas y 29 heridos. Esto también pasó durante la Primera Guerra Mundial.
Y de hecho también la expedición punitiva fue un fracaso, y al año siguiente de la batalla del Carrizal, Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. Esta batalla fue una de las más increíbles y heroicas al vencer a los Estados Unidos. O sea, sé que no tiene nada que ver. O sea, porque no estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, pero me parece un dato curioso decirlo. Y 27 prisioneros, además de confiscarles varias armas. Los mexicanos sufrieron 27 bajas y 29 heridos. Esta batalla fue una de las más increíbles y heroicas al vencer a los estadounidenses. Al final, la expedición punitiva también fue un fracaso, retirándose de México en febrero de 1917, saliendo derrotados sin poder capturar a Pancho Villa en la expedición. Batalla de Luzón, 1945, México, Imperio del Japón. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, en 1939, México al inicio se mantuvo neutral en el conflicto. Incluso cuando Japón atacó a la base estadounidense en Pearl Harbor, México aún no declaró la guerra, pero sería después tras supuestos ataques alemanes a varios buques petroleros mexicanos, a lo que el gobierno mexicano le declaró la guerra a las potencias del eje en 1942, entrando a combatir del bando de los aliados. México en el ámbito militar envió a combatir al Escuadrón Aéreo 201, conocido como las Águilas Aztecas, un grupo de 300 hombres que participarían en la campaña para la liberación de las Filipinas de los japoneses. Y ya igual tengo varios videos donde hablo del Escuadrón 201. Después de unas semanas de entrenamiento, el escuadrón mexicano empezó las acciones militares, conformado por 30 pilotos, ya que había empezado la batalla de Luzón. En la batalla, las tropas estadounidenses habían desembarcado en la isla de Luzón, pero la fuerte resistencia japonesa hizo que la batalla tardara meses. El escuadrón mexicano participó a inicios de mayo, donde sus misiones fueron principalmente en neutralizar a los puestos de ametralladoras japoneses. También fueron encargados de apoyar a la 25 División estadounidense, que no podía avanzar por el valle de Cagayán por los japoneses, donde el escuadrón mexicano se le encargó de bombardear a los puestos japoneses. También debían neutralizar a las líneas de suministros japoneses y las fortificaciones. El escuadrón mexicano igual participó en la isla de Taiwán en bombardear en las zonas que aún mantenían resistencia japonesa. Al final, después de duros combates, las tropas aliadas ganaban la batalla el 15 de agosto de 1945. El escuadrón mexicano en esta batalla sufrió 5 bajas, pero no relacionadas por el combate, más bien por diversos accidentes. Tras la rendición japonesa, el escuadrón 201 regresó a México, donde fueron bien recibidos en la capital del país. Filipinas, en agradecimiento de la ayuda mexicana, levantaron varios monumentos en el país en honor a México. Incluso hay una plaza llamada Plaza México. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Conocías alguna de estas batallas? Bueno, la verdad sí sorprende ver a cuántas naciones se tuvo que enfrentar México en toda su historia. Bueno, en el próximo video que voy a hacer va a tratar de un ataque llamado el ataque de los hombres muertos, o sea, de una famosa leyenda de la Primera Guerra Mundial, y la voy a analizar con ustedes para saber si es más mito o realidad, porque a veces también suelen exagerar las personas con lo que cuentan. No estoy diciendo que sea falso, pero tampoco estoy diciendo que sea real. O sea, simple y sencillamente quedó como un mito. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise diario que subo videos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video.